Muy buenos días, queridos colegas. Gracias por asistir a esta reunión. Los cité por un tema de suma importancia. Necesitamos ver qué temas vamos a tomar en este examen de Derecho Administrativo que se aproxima y que va a ser tomado además en comisión. Para eso, me gustaría que redondeáramos acerca del tema de deberes y derechos de los funcionarios públicos. ¿Qué les parece? ¿Puedo partir yo? Ya, es Sí, que por supuesto. para mí el principio de probidad es esencial. El hecho de que un funcionario público, como señala el artículo 61, tenga como deber observar una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, sin duda cumple una gran parte del objetivo principal de la administración del Estado, que es la satisfacción de las necesidades públicas. Sin embargo, al ser un tema más o menos moral, siempre he encontrado que es algo muy delicado de definir. Por ejemplo, una vez en Rancagua hubo un caso donde se destituyó a un funcionario del Instituto Nacional de Deportes por grave falta al principio de probidad, siendo acusado de jurar falsamente al firmar una declaración jurada declarando no ser propietario de ningún bien raíz, para así acceder al derecho de obtener una vivienda fiscal. El problema, en resumen, fue que en realidad había un departamento inscrito en el conservador a su nombre, pero el funcionario pudo constatar que no había, que se había hecho la escritura pública en notaría y el error estuvo en que en la nueva propietaria no inscribió el inmueble a su nombre y este último no tuvo la diligencia con el tema. Este caso pasó por la Corte Suprema primero, en donde se rechazó el recurso de protección impuesto por el afectado, y posteriormente, y acá viene lo importante, esta decisión fue revocada por la Corte Suprema al considerar que los hechos no constituyeron una falta grave al principio de probidad, sino que debería ser sancionado con una medida de menor magnitud. Toda esta situación, colegas, nos demuestra lo importante que es el actuar de manera correcta para un funcionario por ser un deber que su infracción conlleva una medida muy importante, como lo es la destitución. Pero también demuestra que no es un tema fácil de discernir qué implica actuar de manera proba o no. No sé qué opinan, qué otros principios o deberes o derechos. Estoy muy de acuerdo contigo, Georgina. Fíjate que por mi lado, una pregunta que yo creo que podría ser muy buena es que nos hablaran de deberes que no se encuentran explícitos en el estatuto administrativo, sino que puedan ser inferidos de disposiciones legales. Por ejemplo, no sé si sabían que en el 2019 la Contraloría emitió un dictamen luego de una solicitud de varios senadores para que se pronunciara respecto a la legalidad de unos emails en que se informaba a funcionarios públicos que tienen un deber de abstenerse y incitar al odio. En ese dictamen, nuestro Contralor empezó citando el artículo 8 de la Constitución, que consagra el deber de toda la administración de mantener el principio de probidad. Luego se citó el artículo 52 de la Ley 18.875, que determina que la probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función del cargo, con preeminencia, como sabemos, del interés general por sobre el particular. Y de la misma manera se cita el ya conocido Estatuto Administrativo, que en su artículo 61 sabemos que consagra todos los deberes de los funcionarios, y en la letra G se consagra el principio de probidad. Posteriormente, nuestro Contralor comienza haciendo un análisis muy interesante de la Ley de Libertades de Opinión y Periodismo, donde se establece como un derecho fundamental la libertad de opinión, pero a su vez se establece y se le reconoce como limitación la incitación al odio. Y además considera también la Ley Antidiscriminación, que establece como deber de todos los funcionarios desarrollar e implementar las políticas para que todos los ciudadanos puedan gozar de sus derechos sin ser discriminados. Finalmente, el Contralor no se puede pronunciar de la legalidad de los correos porque, bueno, nuestros senadores fueron tan eficientes que cuando hicieron el requerimiento no adjuntaron los mismos. De esta forma, está implícito dentro del principio de probidad el deber de abstenerse e incitar al odio por cualquier medio de comunicación. Este es un dictamen muy relevante, pues reconoce expresamente un deber que no se encuentra reconocido en la legislación como tal. Mediante este dictamen, el Contralor establece que es deber de todos los funcionarios abstenerse de emitir cualquier opinión que incita al odio, basándose en raza, sexo, orientación sexual, nacionalidad, etc. No sé qué opinan los demás. Muy interesante, de hecho me voy a colgar del mismo punto del profesor Daniel Rivera. Otra regulación que no está contemplada en el estatuto administrativo es el régimen de protección de los funcionarios a contrata. De hecho, la jurisprudencia ha sido oscilante al respecto. No obstante, un reciente fallo ahora del 2020 se puede apreciar una línea jurisprudencial más bien asentada respecto a la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos a contrata.
esta sentencia viene a determinar y afirmar la aplicación de la tutela laboral, el cual resulta aplicable a los funcionarios a contrata por cuanto se desprende del mismo código su calidad de trabajadores y por tanto gozan del derecho a acudir a los tribunales de justicia cuando se haya producido alguna lesión a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Así el estatuto administrativo, o bueno, en este caso el estatuto administrativo para los funcionarios municipales, es plenamente compatible con el procedimiento de tutela, ya que el estatuto, al no contemplar algún mecanismo específico para protegerlo a los funcionarios en caso de vulneración de sus derechos, esta norma contemplada en el artículo 485 del Código del Trabajo sería en subsidio y sería aplicable a la protección de los derechos a los funcionarios a contrata. Oye, mira qué interesante lo que dice Alejandra, pero yo creo que si vamos a poner un tema en el examen administrativo tiene que ver con el principio de la confianza legítima. De hecho, el otro día estaba leyendo un dictamen de la Contraloría que sacó el año 2019, donde una tal Doña Tovar pone un reclamo en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Esto porque decían no renovarle el contrato después de 2 periodos consecutivos, donde ya se había creado una expectativa de que se iba a seguir en sus funciones. Mira, lo que me interesa de este dictamen es que abarca el criterio que sigue la Contraloría desde el año 2016, porque antes del 2016 se creía que esta era una potestad del órgano administrativo, el poder terminar sin fundamentación ni notificación el contrato de un funcionario a contrata. Pero desde el año 2016, con el dictamen 22.766, se optó un criterio en el que está en el presente dictamen, en el cual, para ir en contra de esta expectativa que se ha generado, esto se debe hacer por una resolución fundada, motivada y notificada correctamente, lo que nace entonces con el principio de la confianza legítima, que sigue con las expectativas de los funcionarios públicos de mantener su estado laboral actual. Es bastante interesante, porque esto se analoga mucho a lo que pasa en la normativa laboral y además porque busca garantizar un debido proceso. Yo encuentro que es bastante interesante y deberíamos abordarlo. Es verdad. Bueno, colegas, siguiendo con nuestra discusión acerca de qué temas vamos a preguntar a nuestros queridos estudiantes en el examen y en la misma línea que Eduarda, me parece pertinente darles a conocer una sentencia de la primera Corte de Apelaciones de Antofagasta relacionada con la vulneración que se produce de distintos derechos que detenta la demandante, en este caso como funcionaria pública. Específicamente me quiero referir a aquel derecho reconocido en el artículo 89 de la Ley 18.834, que como todos sabemos, corresponde al Estatuto Administrativo. Además, se produce la vulneración de otros consagrados en nuestra Constitución Política de la República. Este tema cobra particular importancia en la administración pública, toda vez que la carrera funcionaria es un derecho consagrado no solo por la normativa que señalé anteriormente, sino que también se manifiesta de un modo implícito en los dictámenes de la Contraloría, como dijo Eduarda, y de modo explícito en la jurisprudencia de nuestros preciados tribunales de justicia. En este caso, lo que se solicita es que se deje sin efecto la resolución que dispone la no renovación de la contrata de la demandante, luego de que se desempeñara en su cargo durante 12 años. Sí, 12 años. En la actualidad, se reconoce que si una relación a contrata excede los 2 años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida en virtud del principio de confianza legítima, como mencionó Eduarda. La decisión del tribunal es rechazar el recurso deducido por la recurrente, ya que en realidad la parte recurrida sí dio cumplimiento a la normativa vigente en esta materia, que regula la expiración de los empleos a contrata, y hubo motivación suficiente en realidad para no renovar el contrato en cuestión. Eso sería todo, queridos compañeros. Un gusto haberlos visto, ojalá vernos pronto presencialmente. Sí. Un saludo muy grande, Gabriela. Ojalá les vaya bien con las Muchas notas. gracias por sus recomendaciones en esta Todos. materia tan importante que es los deberes y derechos de los funcionarios públicos.